drones en el Mar Negro. El secretario de Defensa Lloyd Austin lo confirmó después de que Rusia derribara un dron estadounidense en la zona. Moscú dice que Washington violó las restricciones aéreas. El no al derecho internacional. El comentario lo hizo el secretario de Defensa Lloyd Austin este miércoles a propósito del derribamiento de un dron estadounidense en el Mar Negro este martes. El avión no tripulado MQ-9 Reaper cayó en aguas internacionales, mientras que Estados Unidos responsabiliza a aeronaves rusas de su derribo. Desde el Kremlin se defienden, diciendo que no tuvieron nada que ver, aunque aseguraron sí que están buscándolo para estudiarlo. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, que está de visita en Etiopía, dijo en una rueda de prensa este miércoles que el incidente había sido imprudente y que estaban investigando. Escuchemos. Primero, con respecto al dron, el incidente está siendo investigado y veremos esa investigación para sacar cualquier conclusión acerca de cuál podría haber sido la intención, cuáles fueron las acciones y, por supuesto, nosotros estaremos en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios al concluir la investigación. No puedo hablar en este momento sobre el motivo o la intención, pero lo que sí puedo decir muy claramente es que esta fue una acción imprudente e insegura, pero dejaremos que la investigación siga su curso. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, señaló a Estados Unidos por supuestamente ignorar las restricciones del espacio aéreo en el Mar Negro. El funcionario dijo que hay ciertos lugares que tienen un estatus limitado para el uso de aeronaves a propósito de la guerra con Ucrania. Y también advirtió que cualquier incidente que incluya a dos potencias nucleares implica un gran riesgo. Ignoran por completo el hecho de que después del inicio de una operación militar especial, nuestro ejército declaró que las áreas relevantes del Mar Negro, adyacentes a la costa en ciertos lugares, tienen un estatus limitado para el uso de cualquier avión. Y esa ignorancia desafiante de este hecho objetivo sugiere que la parte estadounidense está constantemente tratando de buscar algún tipo de provocación para escalar sus enfoques de confrontación. Con todas esas tensiones es importante entender un poco y tener más contexto, y por eso nos vamos con Luis Alberto Villamarín. Él es coronel retirado del Ejército de Colombia y es especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Nos acompaña desde Bogotá. Luis Alberto, muchas gracias. Y la primera pregunta será, ¿qué tan preocupante es esto que está pasando? ¿Este es más un asunto de retórica actualmente o en el fondo sí hay seria preocupación? Gracias, Johnny. Buenas noches. Muy amable por la invitación. No, es preocupante, Johnny. Y es preocupante porque ya vimos que la semana pasada Rusia utilizó misiles balísticos, que es como subirle un escalón al tope de la probabilidad de eventualmente utilizar armas de destrucción masiva, comenzando por la sucia y luego llegar a las nucleares. De igual manera, ya es una agresión directa. Aquí no hay que darle vuelta al asunto. Es una agresión directa de parte de Rusia contra Estados Unidos en un territorio en el cual le quiere demostrar que ellos son los dueños de Crimea, y ahí está su argumentación de la que usted acabó de pasar, del funcionario ruso, diciendo que Estados Unidos era el agresor, cuando el verdadero agresor es Rusia, y lo hizo de manera premeditada y calculada. Ayer la Casa Blanca dijo que esta no era la primera vez, pero sí es la primera vez que se conoce y sería seguramente el primer encuentro físico desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, y este sería, digamos, el primer encontronazo, por decirlo así, entre Rusia y Estados Unidos. Pero si ha ocurrido en otras ocasiones, esto lo hace diferente, dice la Casa Blanca, por la acción de Rusia, por haberle buscado y tirado aceite, por lo que entendemos, y a obligar al derribo de este dron. ¿Por qué Rusia llega a hacer eso? ¿Está buscando la pelea a Estados Unidos? Primero, sí, no es la primera vez, pero es que las otras veces ha ocurrido es con naves marítimas, buques con embarcaciones en el mar, que las fuerzas rusas las han desviado. Claro, aquí lo que hay es una intención, y esto no es ni casual, ni fue un teniente que estaba al mando de una nave, sino fue una operación planeada en un escenario geopolítico el mismo día en que Estados Unidos iniciaba las maniobras conjuntas con Corea del Sur frente a Corea del Norte, que Corea del Norte lanzó los misiles, que China sigue con su doble moral y se acababa de posicionar para su tercer mandato el señor Xi Jinping,
y de remate Rusia anunciaba que puede prolongar por 60 días la salida de los granos y entonces da la razón, pero aquí tenemos nosotros el control aéreo y el control marítimo. O sea, es un mensaje de fondo y es desafiante y no nos queda la menor duda que es coordinado con China y manejado de una manera calculada. Cuando uno habla de drones, uno se imagina estos pequeños que se manejan así con un control bastante pequeño, pero estos son aviones gigantescos que tienen capacidad incluso de movilizar misiles. Háblenos un poco de cómo funcionan estos drones y cuál sería, qué era lo que estaba haciendo Estados Unidos. Entendemos que está alrededor del apoyo a Ucrania. Esto es largo, Johnny. Mire, un dron MQ-9 es el que cambió o el que actualizó a los MQ-1. Son aviones que tienen bastante peso, tienen una capacidad importante de movimiento, pero no son muy rápidos, máximo 400 kilómetros por hora, es decir, más o menos una hora entre Miami y Orlando, por poner un ejemplo más claro para los teleaudientes. Pero tienen la capacidad de ser artillados, como usted decía, para atacar objetivos precisos o de disparar con ametralladoras también sobre objetivos precisos. La gran dificultad que no le han podido acomodar es que tengan su propia defensa para que en el caso como el que ocurrió ayer, que los tengan rodeados con otros aviones puedan defenderse y entonces por eso son muy fáciles de derribar. Y estos drones tienen una capacidad de vigilancia también que es muy importante y hay una larga lista de cosas. Por ponerle un ejemplo, pueden determinar áreas fortificadas, pueden determinar infraestructuras portuarias, pueden determinar posiciones de artillería, puestos de comando, determinar actividades recientes de la fuerza a la cual se está vigilando y todo lo que tenga que ver con la estrategia y con el terreno de una fuerza contraria. Y de estos drones se sabe que ha salido mucha información para que Estados Unidos pueda operar Estados Unidos mandarle la información a Ucrania para que pueda operar contra Rusia y ha sido muy efectiva. Entonces, por eso lo calcularon para hacerlo derribar o para derribarlo ellos con el fin de presionar a Estados Unidos y decirle nosotros controlamos el Mar Negro, nosotros controlamos la península de Crimea que es nuestra. Es un mensaje de que ellos no desocupan Crimea, pero a la vez es una protección de que no les investiguen y les vigilen. Todo esto y una larga lista de cosas de la infraestructura vial y lo demás que tengan en el alistamiento de ese terreno o ese teatro de operaciones. Interesante, coronel. Cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos dice hoy en rueda de prensa que realmente no sabe cuál es la intención, pero que lo califica como algo imprudente, pero no llega más allá de decir que esto, como dijo ayer la Casa Blanca, era un asunto también incluso irresponsable de parte de Rusia por asuntos medioambientales, etcétera. Lo que están haciendo con esas palabras es bajándole el tono y tal vez haciendo que Rusia se desespere porque no provocó a Estados Unidos como quería. Sí, claro, John, eso es evidente. ¿Cómo no va a saber el general Miller y el secretario Austin no van a saber cuál es el propósito si ellos tienen una información de inteligencia muy grande y al punto que le han dado la inteligencia precisa a Ucrania para defenderse y a nivel internacional se mueven mucho sus agencias de espionaje? No, lo que están buscando es bajarle la temperatura a Rusia para no darle pie a que de pronto agreda, por ejemplo, a Lituania, que es uno de los países que más la ha enfrentado, o a la misma Polonia. Y entonces no le dan la trascendencia que quiere, pero el problema sí es grave y tiene que ser un tema de estudio en la Casa Blanca y en el Pentágono, naturalmente, con el alcance que eso tiene, y ellos sí saben a dónde llega. Coronel, pues realmente interesante todo lo que nos ha contado. Es un placer tenerlo con nosotros aquí en Panorama Mundial. Luis Alberto Villamarín, coronel retirado del Ejército de Colombia, especialista en geopolítica y estrategia, nos acompaña desde Bogotá. Muchas gracias. Hasta la próxima. Con mucho gusto, Johnny. Muy amable por la invitación.